Grabamos. Entonces, para entender un poquito las medidas de dispersión en qué consisten, voy a graficar acá dos nubes de datos. Sabemos que acá tenemos el eje de ordenadas, acá vamos a tener el eje de abscisas, acá lo mismo, eje de ordenadas, eje de abscisas, ¿ya? Bien. También hemos visto que a este eje, o en este eje podemos representar las marcas de clase, las clases, los límites de clase, etc. Llamamos X sub I este eje, ¿no? Acá lo mismo, el mismo eje, X sub I. Y al eje de ordenadas, generalmente podemos destinar para las frecuencias, que pueden ser frecuencias absolutas, acumuladas, relativas acumuladas, etcétera, etcétera. F sub I, le voy a llamar. Que ya sabemos calcular, ¿no? Mediante el uso de las tablitas de distribución de frecuencias, ya sabemos también determinar estos valores. Ahora, voy a dibujar aquí una nube de datos y ustedes me van a decir qué diferencia va a haber con respecto a la segunda nube de datos. Vamos a suponer que cada punto que estoy dibujando representa, por ejemplo, una persona. Un niño puede ser, por ejemplo, a los que he medido su estatura o algún rasgo que me interesa como enfermera, ¿no? Puede ser su temperatura, etc. Ya está, he medido como unos 15 o 20 niños y tengo estos datos. Y veremos este otro conjunto de datos, por favor, ahora fíjense, y ustedes me dirán después qué relación encuentra y qué diferencias se encuentran entre los datos que estamos considerando. Ahí están los datos. ¿Listo? Ya tenemos graficados. ¿Qué diferencia notan? Obviamente acá, ¿no? En los puntitos verdes que también representarían, ojo, el mismo fenómeno puede ser, o también puede ser diferentes fenómenos dependiendo del trabajo de investigación o el desempeño que yo cumpla. Lo que pueden seguramente ustedes observar acá es que esta nube de datos tiene una amplitud mucho más pequeña que esta, ¿no? Esta es mucho más grande. Entonces, acá, me refiero a este primer gráfico, puedo idealizar o idealmente acercar a una especie de circunferencia, por ejemplo, o sea, contener todos los datos dentro de una especie de circunferencia. No va a ser perfectamente una circunferencia, pero más o menos va a ser el gráfico así. Y en el caso de la otra, puedo yo estimar y decir, bueno, más o menos parece que los datos tienen este comportamiento y el tamaño de la nube de datos es ese. Claro. Ahora, obviamente no es una circunferencia perfecta porque la nube como tal tiene diferente composición de acuerdo a los datos que tenemos en cada caso. Entonces, aquí lo que se utiliza para entender es justamente un dato, un valor que ya sabemos hallar, que es la media aritmética. El día miércoles de la anterior semana y el día sábado hemos aprendido nosotros a hallar este valor, la media aritmética. Inclusive dice, ¿no? Para dos conjuntos de datos, suponiendo que sea un grupo de niños y este otro grupo de niños de la misma edad o a edades similares, puede coincidir este valor. Digamos que si estoy midiendo estaturas, digamos, me sale que la estatura promedio, porque eso es la media aritmética, me sale 1,10 y también puede ser que también, no exactamente, pero por ahí, digamos, me salga 1,13, 1,15, digamos, ¿no? La estatura promedio de estos niños. Entonces, estos valores, si bien son relativamente cercanos, no, en el fondo los datos son diferentes, ¿no? Acá, ¿qué se puede notar? Que hay mayor dispersión. En cambio, en el gráfico de la derecha podemos ver, obviamente, que la dispersión es mayor. O menor. ¿Qué significa eso de dispersión? Quiere decir que acá la dispersión es menor porque los datos, fíjense los puntitos que he dibujado, cada uno de ellos se encuentra bastante cerca, mucho más cerca de la media, del promedio, que en este caso. Acá, por ejemplo, está la media y miren, hay puntos bastante alejados, ¿no? También algunos cercanos, obviamente, pero varios de ellos bastante alejados de lo que es el promedio. En cambio, aquí la mayoría de los datos están muy concentrados.
Entonces, cuando hablamos de las medidas de dispersión, hablamos justamente de la relación que debe haber con la media aritmética. Pero, ¿cómo se mide? Ahora hay una forma de cuantificar esto, o sea, qué tan dispersa está la información. Hay 3 valores que vamos a considerar, ¿ya? Voy a hablarles del primero de ellos, se llama desviación típica, ¿ya? Y voy a manejar un color que no esté por acá, voy a tratar de manejar un color que no esté en ninguno de los casos. Tiene relación con esto. Si yo les decía más o menos, idealizo una especie de circunferencia, sabemos nosotros de este colegio, ¿no? Que idealmente una circunferencia, ¿cómo es una circunferencia? ¿Qué características tiene? Vamos a recordar aquí a la izquierda, una circunferencia un poquito más grande voy a dibujar. Ya, yo creo que está mejor. Ya. Suponiendo que tenemos una circunferencia, conocemos de este colegio que toda circunferencia tiene 2 datos, ¿no? 2 datos básicos, fundamentales. Y se los voy a anotar acá. La primera, el primer dato, digamos, que manejamos como base es el centro. ¿Está bien? Y otro, C le voy a llamar. Y otro dato fundamental que manejamos es el radio. ¿Se acuerdan? Algo de geometría básica, ¿no? Estamos revisando. Entonces, una circunferencia tiene 2 elementos fundamentales. Su centro, a partir de donde nosotros podemos trazar la circunferencia, y el radio, ¿no? Que es la amplitud. Ahora, obviamente, esto se traza con compás para obtener un gráfico tan perfecto como el que he hecho. Pero acá, si nosotros nos acercamos un poco y relacionamos con este concepto, con la idea que tenemos de circunferencia, el radio más o menos sería este, ¿no? Bastante grandecito, amplio sería. Y aquí el radio sería mucho menor. Obviamente, el radio acá mucho mayor, aquí por razones lógicas mucho menor, mucho más pequeño. El valor, ¿no? El valor. Ahora, ¿qué ocurre acá? Que una medida de la dispersión, ya entrando en sí al campo de la dispersión, es aproximadamente un valor que resulta ser la mitad de este radio. Si yo tomo la mitad de esto, más o menos sería esta por acá, entonces a partir de ahí se traza este otro radio más pequeño. Voy a borrar el otro para no confundir. Sabemos que ese es el de la circunferencia completa. Este vendría a ser como que la mitad, ¿se dan cuenta? La mitad del radio total azul. A este valor, en matemática, ya para entenderlo gráficamente, se lo llama S. Ya, S. Y se llama desviación estándar. Voy a anotar por acá, no tengo mucho espacio, pero S es la desviación estándar o desviación típica, se llama. Ya, desviación, no voy a anotar todas las palabras, pero lo básico. Desviación típica o estándar. Ya, ese es el nombre. Ese es el nombre de S. Y en el caso de esta otra, ¿cómo sería este radio medio? Sabemos que este es el radio mayor, más o menos por la mitad, aproximadamente por la mitad va a venir este otro, ¿no? Que sería la mitad aproximadamente. Borramos este porque hace que es aproximadamente la mitad de lo que está en verde, del radio de la figura en verde, ¿no? De esta especie de circunferencia que hemos idealizado. Y acá podemos notar, obviamente, ¿no es cierto?, que este radio viene a ser también ese. De acá a acá, eso viene a ser ese. Ya sabemos que se llama desviación típica. ¿En cuál de los dos casos es menor el radio? Fíjense, Yara y Jocelyn, ustedes fácilmente pueden darse cuenta. ¿Cuál es mayor el radio? Acá, ¿no? En el primer gráfico es mayor. Aquí ese es, en el primero es bastante mayor. En cambio aquí es mucho menor. Es menor la desviación, puedo anotar. Ese es menor. En cambio aquí ese es mayor. Ahora, si elevo al cuadrado, este valor, digamos que mida 2, digamos 2, al cuadrado sería 4, es como que estuviera amplificando este campo de acción. Lo mismo acá. A ese
cuadrado, o sea, S al cuadrado, en estadística se conoce como varianza. Varianza se llama. Es decir, que la otra medida de dispersión en el campo de la estadística es justamente la varianza. Listo. Si esto, por ejemplo, les decía hace un minutito, S, ¿no? Me refiero, si el valor de S, digamos, fuera 2, S al cuadrado sería 2 al cuadrado, 4. Si aquí S vale 1, entonces S al cuadrado también sería 1, ¿no? O sea, no variaría mucho, no se amplifica mucho. Si esto fuera 3, vamos a suponer que S me sale 3, elevando al cuadrado me sale 9. Si esto fuera 2 al cuadrado, 4, o sea que este siempre va a ser menor, ¿se dan cuenta? Entonces, acá la varianza también siempre es menor. S al cuadrado, que es la varianza, también es menor. En cambio aquí, S al cuadrado, por razones que acabo de explicar, ¿no? Si tengo un número y lo elevo al cuadrado, sí, ese valor, mientras más grande sea, su cuadrado es mayor. Mientras S es más pequeño, su cuadrado es menor. Listo. Y hay un último dato que se toma que es mucho más interesante que la varianza, porque la desviación típica es fácil de entender. Es la mitad o es el radio medio de esta circunferencia o especie de circunferencia mayor. Y el último valor, aquí lo voy a anotar, se llama coeficiente de variación o variabilidad, ¿ya? Este coeficiente de variación o variabilidad varía de 0 a 100 puntos, o sea, se maneja en porcentaje. Entonces, en una escala de 0 a 100%, no 100 puntos, no 100%, que sería lo más correcto. Entonces, acá puede que me salga, digamos, el coeficiente de variación, no sé, un 80, no, muy mucho. No creo que sea tanto. Mientras más grande sea este coeficiente de variación, obviamente mayor dispersión. Mientras más pequeño sea el coeficiente, quiere decir que el gráfico es así de compacto, ¿no? De cercano los datos uno con otro. Acá por decir algo, para no exagerar mucho y no tener un valor demasiado grande, puede que el coeficiente de variación me salga 0,6, que equivaldría al 60%, ¿se dan cuenta? 0,6. Que equivale, reitero, vamos a anotar acá, mejor en porcentaje nomás para no confundir, 60%. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el 60% de la información entre sí está muy dispersa. Acá puede que me salga un 20, un 15%, ¿se dan cuenta? En una escala de 0 a 100. Que apenas 20% de todos los datos está muy disperso entre sí. Entonces, este valor también nos va a salir bajo, ¿no? Va a ser un valor menor. En cambio, aquí este 60 ya es mucho mayor. Entonces, les voy a enseñar yo, de hecho, a trabajar esta información de la siguiente manera. Les voy a enseñar a manejar y hallar, obviamente, la desviación típica. Aquí está, S, la desviación elevada al cuadrado, que es la varianza, y el coeficiente de variación, así se llama. De hecho, después lo vamos a ver con detalle. Acá también este es el coeficiente de variación. Entonces, mientras la nube de datos es más grande, hay mayor dispersión. Mientras la nube de datos es mucho más pequeña, hay menor dispersión. Y estos tres valores que acabo de explicar, la desviación típica, la varianza y el coeficiente de variación, resultan ser mucho más pequeños, significativamente más pequeños que en este otro caso, ¿ya? Entonces, de lo que trata este tema es como que darle un valor, o sea, magnificar, darle una magnitud numérica a esto, que es la dispersión. La dispersión entonces es son grados, ¿no? Estimativos que se pueden hallar mediante estos tres valores que nos muestran qué tan dispersa es la información. Cuando la información es muy dispersa, quiere decir que no hay mucha relación entre sí, entre los datos. Cuando la información está muy compacta, como acá, los datos son muy cercanos a la media, ¿no? Que ya sabemos ayer, el sábado hemos aprendido eso, la anterior semana también. Entonces, quiere decir, ¿no? Que acá la dispersión es mucho menor.
¿ya? Es bastante menor. Ahora, hasta acá alguna pregunta, por favor, porque estoy explicando la teoría del tema. Aquí termina la teoría, luego ya viene un ejemplo para resolver. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de continuar, por favor, con la explicación? He entendido que son los grados de dispersión, que hay tres medidas: transmisión típica, varianza y coeficiente de variación. Mientras más grandes sean estos valores, entonces la nube es bastante pronunciada, grande. En cambio acá, seguramente S al cuadrado y el coeficiente de variación, pues van a salir valores relativamente pequeños. Preguntas, por favor, hasta acá. Jocelyn y Yara. Él ha entendido, yo, Liz. No tengo preguntas. Yara, bien. Jocelyn, ¿me has entendido? Sí, Lice, algo me estoy complicando, pero voy a ver el otro video más, Lice. Ya. A ver, en el caso particular de Jocelyn, tienes que ver el video del sábado para ver cómo se halla este valor. Que hoy día te cuento en el ejercicio que vamos a hacer, voy a volver a explicar, así que tampoco que no vamos a ver nada día de esto, sino que hay que hallar siempre este valor. O sea, lo primero es hallar la media aritmética. Eso hemos hecho el día sábado. Pero te pido, por favor, con calmita vayas viendo el video. Ahí hemos hecho paso por paso el cálculo de la media aritmética, de la mediana y de la moda. ¿Está bien, Jocelyn? Vas a revisar. Y además, Está bien, Lice. y además les he mandado al Moodle, han debido ver a la plataforma de la universidad, les he mandado una planillita Excel que hemos trabajado ese día. Ya con eso más te vas a guiar, por favor, Jocelyn, porque ya nos estamos acercando al segundo parcial, ya, por si acaso tienen que ir pensando en eso también. Ok, bien, ahora voy a un poquito ejemplificar antes de pasar al ejemplo como tal, porque el ejemplo es hacer cálculos y ya, la cosa es entender el concepto. ¿En qué caso se da esto, por ejemplo? Miren, si yo les pregunto a un grupo de chicas de enfermería, digamos, agarro unas 15 o 20 niñas, muchachas, jovencitas, agarro y les pregunto, ¿dónde viven? ¿Qué me van a responder? Seguramente me van a decir, mire, ingeniero, yo vivo a 2 cuadras de La Opal. Otra me dirá a 10 cuadras, otra a 30 cuadras, y otra me va a decir por Machacamarca, otra en Huanuni quizá, ¿no? Entonces, aquí los datos correspondientes a la distancia, o sea, el lugar donde viven y la universidad, la distancia de su hogar a la universidad va a ser bastante diferente, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, a ver, les voy a demostrar nomás en ustedes, y eso que son solo dos, ojo. ¿Dónde vives más o menos? ¿En qué zona vives, Jocelyn? Más o menos, ¿en qué lugar? En el centro, licenciado. ¿Qué sector? Pero el centro es bien amplio, ¿no? Por decirte, Colegio Bolívar, Donato Vázquez, Mercado Campero, Socavón. Monarca, ¿Dónde? en el Monarca. Monarca. En el Hotel Monarca, que es en la Cochabamba y la 6 de agosto, más o menos, ¿no? De Vivo ahí, yo en la Cochabamba, en la Ejército y Bacovic. claro, por eso, allá, Bakovic. A ver, ¿cuántas cuadras más o menos será de tu casa a Lopal? Cuadras, más o menos. A ver, vamos a estimar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unas 15 a 20 cuadras debe ser, más o menos, Jocelyn. ¿Está bien? A Lopal. Más, tal vez, dice. Ya, 25 cuadras ponemos. Listo. 25, si multiplicamos por 100 son 2.500 metros. ¿Está bien? Porque 100 metros más o menos tiene una cuadrita. 25 cuadras por 100, 2.500. Tú vives más o menos a 2.500 metros. Ahora vayamos a Yara. Yara, ¿en qué zona o dónde estás viviendo ahora? ¿Dónde estás ahora? Porque creo me dijiste que estabas en algún momento fuera de la ciudad. Sí, ahora yo estoy en Oruro, Liz. ¿Dónde estás por eso? Vivo cerca del casco. Ah, ya estás en Oruro hoy día. Sí, he llegado el anterior nomás recién. Ya, ahora desde el casco, suponiendo que estás por la zona del casco, ¿cuántas cuadras será? Más o menos. Yo le calculo deben ser siquiera unas 30 o no más, unas 50 cuadras, ¿o no? Sí, más o menos así. Ponte Unas 50 5. cuadras, ponle 50 cuadras, multiplicando por 100 metros, que es una cuadrita, te sale 5.000 metros, el doble de lo de Jocelyn, ¿están de acuerdo? El Sí. doble. Y así, ¿no? Si pregunto a varias niñas, muchachas, señoritas de la universidad,
Seguramente voy a encontrar por ahí alguna salvaje que vive a 2 cuadras, ¿te das cuenta? Y eso es 200 metros. Y por ahí alguien vive por el Hospital Obrero, eso es unos 300 metros, ¿te das cuenta? Incluso puede haber alguien que vive en la cuadra de la UPAL. Eso sería, digamos, 20 metros. Entonces puede haber, se dan cuenta, justamente se genera el caso, el primer caso que estamos hablando. ¿Me han entendido? Ahí se generaría este tipo de nube de datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vas a disculpar, no quiero molestar a nadie, pero por aquí va a estar Yara, ¿te das cuenta? Yara va a estar por acá. ¿Por qué? Porque vive lejos de la universidad. El promedio de la distancia por ahí nos sale en la universidad, que es, no sé, 3.000 metros, pero ella está a 5.000 casi. Y por ahí Jocelyn estará un poquito más cerca, ¿no? Digamos, se presentará a este punto, porque está a 2.500. Pero hay alguna muchachita que vive en la cuadra justo de la OPAL, quizá esté a 20 metros, ¿te das cuenta? Más o menos, o sea, hay una, ¿no? Ahí puede haber una relación muy interesante de los datos que yo puedo sacar, considerando que va a haber una diferencia enorme entre cada información. Ahora, vayámonos a algo más simple para que me entiendan dónde se va a generar este tipo de información. Por ejemplo, ahora les voy a preguntar algo, no se van a molestar, ¿ya? ¿Cuánto mides, Jocelyn, tu estatura? Más o menos. 1,50. 1,50 1,58. y 1,58. 1,58. Sí. Ya, metros, obviamente. ¿Cuánto mides, Yara? Más o menos. Ahí no me acuerdo, Más o Lidio, menos. unos 1,40, Sí, creo. chiquitita eres. 1,50 será. No creo que seas tan chiquitita. 1,40, 1,50 será. Sí, más o menos así. Ya, pongámosle 1,50, porque son de las más chiquitas que hay en la universidad. Más o menos, 1,50. Ya, ahora ponte, mira. No hay gran diferencia, ¿se han dado cuenta? No hay mucha diferencia. O sea, si yo pregunto a las mismas señoritas su estatura, como lo he hecho con ustedes, seguramente voy a encontrar que la diferencia no va a ser muy grande. Digamos, la más pequeñita ya, pongámosle que sea Yara, 1,45, digamos, suponiendo. Y la más grande de esas muchachas que hemos consultado acá, su estatura, digamos que sea no sé, 1,65, digamos, una muchacha relativamente, no alta, ¿no? Pero la más grandecita. No hay mucha diferencia, ¿no? Entre la más chiquita y la más grande. 20 centímetros nomás sería la diferencia acá. Vamos a suponer la más pequeña y la más alta de ese curso, de un grupo de 15 o 20 estudiantes. Aquí no hay mucha dispersión, entonces el gráfico me saldría así. ¿Se dan cuenta? Más o menos sería así. No va a ser así. En cambio, en la pregunta relativa a las distancias de la UPAL a sus casas o de sus casas a la UPAL, va a ser mucho más grande. Por ejemplo, Yara, me decías algún momento que estabas fuera de la ciudad. ¿Debes salir algún momento? ¿Viajas? ¿A dónde vas? Acerca del Salares más, allá por más o menos por la frontera con Chile, en Uy, uy, Pisiga. uy. Ahí está tu familia. Sí, ahí vive. Ya, imagínate que tú seas de allá, ¿no ves? Debe ser de allá, tu familia. Y tú estés ahí, ese momento de la pregunta que estoy haciendo de la distancia a la UPAL. Obviamente ya no vamos a hablar de metros, no vamos a hablar de kilómetros. Por ejemplo, ¿cuántas horas tardas en llegar de este lugar que estás con tu familia a Oruro? ¿Cuánto tiempo tardas? Más o menos. Unas ocho horas más o menos. Uy, 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 o sea que debe ser unos 300 o 400 kilómetros de Oruro, ¿te das cuenta? Sí. Imagínate que multipliquemos 400 kilómetros, no metros, kilómetros por 100 para que tengamos por 1.000, perdón, por 1.000, y que un kilómetro tiene 1.000 metros. Si multiplicamos por 1.000, 400 kilómetros, ¿no ve? Un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces, 400 por 1.000 tengo que aumentar 3 ceros. ¿Cuánto había sido la distancia? 400.000 metros, imagínense. Por eso les decía hace un rato, puede darse estos casos. Tú estarías, digamos, en el día que he preguntado a 400.000 metros de Oruro, mientras tu compañera Jocelyn está a 2.500. ¿Hay comparación? ¿Hay grado de comparación entre los 2.500 de Jocelyn y los 400.000 de Yara? Obviamente que no.
Obviamente que no. Entonces, ahí la dispersión va a ser así, ¿no? La anterior semestre yo tenía estudiantes en algunas carreras que vivían como tú fuera y estaban todo el semestre fuera de Oruro. Entonces, digamos, me decían, estoy en Caracol, acerca estás nomás, nomás. ¿Cuántos kilómetros es? Creo que son 50, digamos, 45, ya. La otra metida, yo estoy en Huanuni, igual, ¿no? 50, 55 kilómetros creo que es a Huanuni, un poquito menos a Caracol, yo creo que es 35, 40. Entonces, yo otra metí en Pachacamarca, yo vivo en Ingenio, no voy a volver a Oruro porque además me peleo con mi chico, estoy en Pachacamarca, ¿cuántos kilómetros? 25, 30 kilómetros. Miren, y había niñas que vivían a media cuadra de la UPAR, entonces no hay comparación. Ahí se genera este tipo de información. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ya? Cuando hay mayor dispersión y cuando menor dispersión. En las estaturas, por ejemplo, no hay mucha dispersión en las chicas. ¿Ya? ¿Se entiende? Ok, espero que me hayan entendido entonces, porque hay diferentes casos, ¿no? En los que puede presentarse esto de la dispersión. Bien, tenemos aproximadamente unos 10 minutos ya.